Bueno, como explicábamos, cuando José Miguel Carrera es capturado y le quitan la flota, él es encerrado en el bergantín Belén, un bergantín que está en Buenos Aires, en el puerto. Él consigue arrancarse un día a las 4 de la mañana, cruza hacia Montevideo en un bote, se demora 18 horas, toma toda la noche, todo el día siguiente, y finalmente en Montevideo empieza a contactar los distintos contactos que José Miguel Carrera siempre tuvo en Argentina, siempre con una gran influencia que él tuvo, y empieza a juntar gente importante en Montevideo con la idea de preparar un movimiento en contra del gobierno central de Buenos Aires, que lo había traicionado, que por un lado le había impedido volver a Chile con el Ejército Libertador, ahora le había quitado la flota, habían fusilado a sus dos hermanos. Por lo tanto, él promueve la idea de una revuelta regional en contra del gobierno de Buenos Aires y para eso utiliza la idea del movimiento federal. Es así como convence a Francisco Ramírez, gobernador de Entre Ríos, que había sido el segundo de Artigas, el jefe federal hasta ese momento. José Miguel Carrera le quita este ejército a Artigas, convence a Francisco Ramírez que lo siga, se alían con un vecino que es el gobernador de Santa Fe, que se llama Estanislao López, y juntos combinan las fuerzas y entran en guerra con Buenos Aires. En 1820 se toman Buenos Aires, ponen a Manuel de Pueyrredón de presidente, le habían propuesto a José Miguel Carrera ser presidente de Argentina, o sea, ser gobernador de la provincia de Unidad del Plata, como se llamaba la jefatura de Estado en esa época. Carrera lo rechaza, pero propone a Manuel de Zarratea como gobernador. Y él arma un ejército chileno, no un ejército, pero un regimiento de húsares de 700 hombres, y él sigue combatiendo siempre con el movimiento federal durante un tiempo, en una sucesión de batallas en que siempre tiene éxito y con el intento de volver a Chile. A todo esto en Chile se había producido la batalla de Chacabuco, después se produjo el gran desastre de Cancha Rayada, donde O'Higgins fue derrotado y San Martín también, pero la Cera salva al ejército y se produce una nueva batalla más tarde donde la dirige San Martín. O'Higgins no participa porque estaba herido en un brazo y se queda en Santiago en la reserva, llega al final de la batalla. Y la famosa gran batalla de Maipú es donde Chile realmente se consolida su independencia en la parte central. Más tarde, los chilenos se preocupan de formar una flota con un empréstito, consiguen expertos británicos en asuntos navales. Al principio la flota la maneja Manuel Blanco Encalada, pero después contratan a Lord Thomas Alexander Cochrane, que viene de haber peleado largamente las guerras napoleónicas y ser uno de los marinos más experimentados de Inglaterra, que es nombrado vicealmirante y jefe de la flota, y ellos con 36 transportes y 4 buques de guerra principales, 3 buques de guerra secundarios, llevan el ejército libertador al Perú y fuerzan al Perú a la independencia. Pero en ese esfuerzo, los recursos del Chile central se concentran en promover la independencia del Perú, en forzar la independencia del Perú. Pero no hay recursos para combatir a los realistas del sur de Chile, que se empiezan a reorganizar, empiezan a conseguir el apoyo de distintas tribus mapuches y araucanas, y ellos combinadamente empiezan a saquear el sur y destruir todo el sur de Chile. El ejército con Ramón Freire primero, con Joaquín Prieto después, hace esfuerzos enormes por controlar a los realistas. No lo consiguen completamente, pero los realistas sufren también estos combates enormes que se producen, y los mapuches sufren la presión del ejército patriota en estas batallas. Una parte muy importante de los mapuches por esa razón decide irse a la Patagonia Oriental, lo que más tarde sería Argentina, pero que en esa época se consideraba el Chile Nuevo, según los planes del rey de España. El hecho es que hay un famoso líder que se llama Juan Calfucurá, que se toma el territorio fronterizo con los pehuenches, se impone sobre ellos, los domina, los controla, pasa hacia Argentina y ahí controla a los tehuelches,
Finalmente avanza hacia el norte y va dominando a los boroanos, que son otros grupos mapuches que habían llegado antes a Argentina, a los ranqueles, a los indios pampa, y finalmente forma una confederación indígena en Salinas Grandes, justo al sur de Córdoba, al suroeste de Buenos Aires, una zona donde los criollos argentinos históricamente salaban la carne para poder exportarla, que era la gran fuente de riqueza de Argentina, la exportación de ganado. Por lo tanto, esas salinas eran muy importantes y desde ahí operan estos indios de origen chileno, estos indios araucanos dirigidos por Calfucurá, pero que controlan a una serie de otros indios que ellos habían doblegado en este proceso. Y empieza una cantidad enorme de ataques indígenas contra el sur de Buenos Aires, contra el sur de Córdoba, contra el sur de San Luis, contra el sur de Mendoza, y ahí se forma una línea justo al sur de Buenos Aires, que es el territorio de donde parte Argentina hacia el norte. Hacia el norte tenemos Entre Ríos, tenemos Santa Fe, tenemos Corrientes, un poco más al centro está Córdoba, un poco más al oeste está Mendoza, está San Juan, está San Luis, un poco más al norte está Catamarca, Jujuy, Salta, en fin. Son todas estas provincias que se van conformando las provincias unidas del Plata, que después son provincias desunidas porque se producen confrontaciones entre la gente del litoral, el grupo de los pueblos libres contra la Confederación de Provincias del Interior, y ellos a su vez tienen conflictos con Buenos Aires, se producen divisiones entre los unitarios porteños y los federales de las provincias. La pelea es por quién controla la aduana de Buenos Aires. La aduana de Buenos Aires controla los impuestos de las exportaciones de carne y de otros productos agrícolas. Por lo tanto, la fuente de riqueza es el control de la aduana de Buenos Aires. Buenos Aires quiere controlar la aduana para sí mismo, pero las provincias interiores quieren controlar también la aduana de Buenos Aires para repartírsela en las distintas provincias de acuerdo a su porcentaje de producción exportada por ese sector. Esto produce una cantidad enorme de conflictos en Argentina y es la vieja división entre unitarios y federales. Pero paralelamente con toda esta inestabilidad que se va produciendo en la formación de Argentina, hay un conflicto permanente de los indígenas, sobre todo con la nueva llegada de los araucanos desde Chile, que asalta a un nivel desconocido hasta entonces en Argentina a las ciudades, a los pueblos fronterizos. Los indios queman a todas las casas, matan a todos los hombres que pueden, se roban todas las mujeres que pueden. Dicen ellos que se robaban a las mujeres jóvenes y bonitas o a las niñas y mataban a las viejas, se roban los niños también, se roban el ganado, se roban los caballares. Y esto ocurre una vez, 2 veces, 6 veces, 18 veces, 25 veces, y es una cuestión recurrente, que empieza cuando se inicia la Guerra Muerta en Chile, obligando a los indígenas a irse a Argentina, pero que termina mucho más tarde, unos 60 años más tarde, por ahí por 1880, cuando en el gobierno de Nicolás de Avellaneda, el ministro de Guerra, el general Julio Roca, decide hacer una campaña contra los indígenas enorme, con 5 divisiones del ejército, de 1.200 hombres cada uno, y acompañado de muchos indígenas aliados de los porteños, aliados de la Confederación Argentina, en contra de estos araucanos dirigidos por Calfucurá, que dirigen esta confederación indígena que opera en la Pampa y en la Patagonia. Hay un periodo en que se produce justamente la guerra entre Chile y Perú en 1879, donde el general Roca considera la oportunidad para avanzar hacia el sur, considerando que no va a encontrar fuerzas chilenas, pensando que las fuerzas chilenas estaban interesadas en la Patagonia, porque consideraban que el futuro de Chile estaba en la Patagonia Oriental, de acuerdo a los derechos del uti possidetis iuris que venía de la corona española. Entonces, con un juego de ajedrez muy adecuado, los argentinos se aprovechan de que todo el ejército chileno está peleando contra los peruanos, los bolivianos primero y después los peruanos, que estábamos entrando a Lima, cuando en unas negociaciones muy complejas asume el gobierno Julio Argentino Roca, el mismo que había hecho la campaña del año anterior, en 1879, y él negocia con Chile, sabiendo que Chile está en esta dificultad,
negocia un tratado que le permite tener para Argentina toda la Patagonia Oriental, incluyendo un tercio más o menos de la isla Grande Tierra del Fuego, con todo el frente que da al Atlántico, permitiéndole a Chile, eso sí, conservar la Patagonia Occidental y la zona de los canales, y la totalidad del Estrecho de Magallanes, más las islas al sur del Beagle, en el Cabo de Hornos, en fin, y en la parte sur. Esta división Chile no la hubiera aceptado en condiciones normales, pero se vio obligado a aceptarla porque estaba en las circunstancias de la guerra. No podía tener una guerra contra 3 países simultáneamente, no tenía tantas fuerzas para eso. Chile es un país chico y delgado, con limitación de habitantes. Por lo tanto, eso se produjo. Y Roca había avanzado hasta el Río Negro, que era el límite donde se consideraba el Chile Nuevo hacia el sur. Del Río Negro hacia el sur, toda la Patagonia, que hoy día es Argentina, era considerada el Chile Nuevo, de acuerdo a los tratados que venían de la época del Imperio Español. Pero se lo cedimos a Argentina en el Tratado del 81. Ahora, es muy interesante los conflictos que vienen después, a raíz de esto, entre Chile y Argentina, que lo podemos ver en otro momento.